ello puede ser mortal. Y muchas veces en nuestra naturaleza esa regla se sigue al pie de la letra. Hoy vamos a hablar sobre una planta que representa principalmente la Navidad, justo que acabamos de pasar esta Navidad y estas fiestas, haciendo conciencia un poco sobre cómo esta planta puede ser tan buena y tan mala a la vez. Hello Plantaholics, bienvenidos el día de hoy a este nuevo capítulo de este video podcast de Neorgánico Group. No olviden mandarnos sus mensajes a través de todas nuestras redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, donde nosotros estaremos subiendo constantemente cómo hacemos nuestros huertos orgánicos en casa, ¿ok? Si ustedes quieren realizarlos también en su casa, no olviden ser parte de nuestra comunidad y ahí podemos seguirnos y conocernos sobre cómo va creciendo tu huerto en tu casa y cómo vamos experimentando con diferentes especies nuevas. Pero el día de hoy vamos a tener a nuestra invitada especial que es Miriam. Bienvenida, Miriam. Hola, ¿cómo están Plantaholics? Me da mucho gusto saludarlos. Efectivamente, vamos a hablar del muérdago y me gustaría empezar introduciendo un poquito sobre esta planta. Siempre ir como que a las raíces etimológicas de las palabras y de las cosas nos ayuda como que a darle mucho más sentido. No se sabe exactamente dónde proviene la palabra, pero sí hay una referencia del latín mordicus que significa mordedor. Y bueno, esto tiene mucha relación con la planta del muérdago porque es un parásito. Es decir, como si estuviera enganchado o ahí como alimentándose, como mordiendo de otra planta. La característica de los parásitos como el muérdago y, por ejemplo, las orquídeas es que se alimentan de otra planta, no tienen como tal raíces propias, se anidan allí y de ahí se alimentan y de ahí obtienen el agua, los minerales necesarios para sobrevivir porque por sí mismas no lo pueden hacer. Entonces, las que no pueden producir clorofila por sí mismas se llaman holoplácitas, holoparásitas. Así, holoparásitas. Y ese es el caso del muérdago o de las orquídeas. Y las hemiparásitas son las que sí pueden producir clorofila por sí mismas y pues ya hacen ellos su propia función fotosintética. Entonces cuando investigué esto la verdad se me hizo muy interesante. ¿Cómo ves, Cristín? A mí se me hace muy interesante, sobre todo porque el muérdago, o sea, tiene muchos beneficios también, pero podemos hablar un poquito de cómo impacta el muérdago en nuestro país. Bueno, una parte importante es saber cómo es el muérdago, cómo se incorpora pues en los árboles. Principalmente el muérdago está en los encinos, en los pinos y también está en los mezquites. Y según la Comisión Federal Forestal, ha reportado que existe muchísimo muérdago, sobre todo ya a manera de ser como una infección, como una sobrepoblación de muérdago en algunos estados que es donde se puede reproducir mucho más. Estados como Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Querétaro. Son de los principales estados en donde se puede reproducir mucho el muérdago. Y bueno, sí se han manifestado algunos problemas en estos estados y son principalmente porque hay condiciones pues no muy buenas en el medio ambiente que están afectando a este tipo de plantas. Por ejemplo, la pobreza del suelo, la excesiva pavimentación, la plantación en sitios inadecuados. Por ejemplo, cuando no hay suficiente planeación en, en las ciudades, o sea, la planeación propiamente de las construcciones, también eso afecta. A veces hay zonas que no deberían de estar pobladas, deberían de ser reservas naturales y bueno, a veces por esa falta de planeación pues suceden estas cosas. Por ejemplo, el riego escaso o casi nulo, hay zonas también que se han vuelto desérticas. La radiación solar cada vez ha sido más intensa, si lo han notado, pues cada vez tenemos que protegernos más del sol y obviamente esto también afecta
a las plantas. Esto que les hablo de la interferencia urbana y el propio equipamiento, pues también pues tiene que ver, ¿no?, cómo se planean las ciudades, y la suma de todo esto va provocando también que existan mayores plagas y también más enfermedades. Pero también una cosa importante es cómo se van propagando. Bueno, una parte de cómo se va propagando en los árboles es que o sea, los pájaros van comiendo los frutos del muérdago, que son de los pocos frutos que se dan en esta época invernal, y al momento de que ellos lo consumen, lo defecan o utilizan partes de muérdago para anidar. Entonces eso hace que como se mantiene el muérdago en el árbol, sobre todo en las copas o en las ramas de los árboles, se pueda distribuir mucho más y pueda matar al árbol porque se va extendiendo a lo largo de la copa, quitándole la luz y los nutrientes que necesitan los árboles. Y si de por sí ya tenemos una dificultad de tener suficientes árboles para reforestar las ciudades, pues los pocos árboles que quedan pueden estar infestados de muérdago. Y entonces eso hace que los árboles que nosotros tenemos muchísimos años de tenerlos, pues puedan morir. Y bueno, no, también otro dato interesante, no solamente malo de cómo el muérdago mata nuestros árboles, es que se identificó que en el muérdago europeo, dentro del tratamiento que se puede tener de este muérdago, utilizarse como medicamentos para el cáncer. Se hizo justamente esa investigación que puede ayudar mucho a que las personas que están en esta situación puedan utilizar el muérdago como una solución a su situación, pues, de salud personal. Así es. Y bueno, estas soluciones herbolarias pues son útiles porque, por ejemplo, el muérdago es vasodilatador, también es diurético, cardiotónico y antiespasmódico. Entonces eso ayuda mucho para la salud, pero hay un pequeño problema. Si no está controlada, si no es una dosis muy controlada, puede provocar en niveles altos pues la muerte de las personas o incluso pues problemas serios, ¿no?, de disfunciones, en este caso por ejemplo cardíacas o en el tema de los riñones. Entonces hay que tener mucho cuidado también en el cómo se utiliza. Ya ves que muchas veces hablan acerca de que wow, lo increíble de la medicina herbolaria, pero también o sea, impacta muchísimo si no se tiene como una buena administración o control de cómo se consumen las plantitas. Al final lo hemos platicado en otros episodios Plantaholic, pero justamente de donde nacen los medicamentos, pues es de las plantas y de la naturaleza y de los minerales que nosotros obtenemos de nuestro medio ambiente. Uh-huh. De ahí es de donde se hacen los medicamentos y el proceso de transformación lo hace que sean químicos porque es la combinación de diferentes pues diferentes sustancias lo hacen químico y por eso ciertas dosis pueden ser muy benéficas para nuestra salud, ya que están estudiadas para que nos ayude nuestro cuerpo humano, pero a veces la medicina herbolaria no está tan estudiada en cuanto a dosis, cuántas dosis nos puede hacer bien a las personas dependiendo del caso de salud que podamos tener cada uno de nosotros. Así que sí es muy importante que aunque sea algo natural, un médico te lo pueda recomendar para que sea benéfico para tu salud. Sí, bueno, pues es muy bonito que tengamos este tipo de plantitas que decoren nuestra casa, es muy padre tenerlas, pero esto no tiene que estar como reñido con el medio ambiente, también es importante ser conscientes. Y bueno, que si tenemos esa tradición de quien cuelga muérdago en las puertas de sus casas o para decorar otras cosas en el interior, bueno, pues hay dos opciones que podemos tomar en cuenta. Una es que pues se utilice a lo mejor plantitas que simulen, es decir, pues sintéticas que se puedan conservar y que pues nada más les das una limpiadita y las vuelves a usar. O bien que se tenga un esquema pues de cultivar nuestras propias plantitas y que sea
pues son cultivos sostenibles, cuidados con, ya sea con micorrizas, con buenos fertilizantes, como los que pueden encontrar en nuestras tiendas. Entonces eso pues ayuda un montón. Pero bueno, siempre pues buscando ser sostenible y cuidando pues nuestro medio ambiente, ¿verdad, Cristina? Así es. Y pues bueno, Plantaholic, si tienes alguna duda sobre alguna otra planta que nosotros utilizamos que sea un parásito para otras plantas, cómo está el tema de nuestro medio ambiente, cómo hacer crecer diferentes tipos de plantas, por ejemplo, como la Nochebuena, ya tenemos videos en nuestras diferentes plataformas en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Neorgánico Group, así nos pueden encontrar, también suscribirse aquí para que puedan encontrar noticias sobre cómo está nuestro medio ambiente actualmente y también sobre este podcast sobre los diferentes tipos de cultivos que hemos podido platicar. No olvides mandarnos mensajes sobre qué cultivo tú quieres hacer en tu casa y sin ningún problema te podemos dar tips y recomendaciones para el cultivo que tú quieras emprender. Y bueno, este sería el capítulo hasta aquí el día de hoy. Les agradecemos que estén aquí. No olviden mandarnos todos sus mensajes, preguntas y nosotros los responderemos lo más rápido posible. Y le damos las gracias a Miriam que estuvo aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Plantaholics. Gracias, Cristi. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.